sacarlo todo fuera de contexto, hermanos. Ahora, cuando nosotros empezamos a analizar lo que dice el apóstol Pablo, que dice que el fin de la ley es Cristo, sin embargo, él no hace diferencia si habla de la ley ceremonial o de la ley moral. Pero yo pregunto, ¿será que se acabó la ley ceremonial? Sabemos que no se ha acabado, sino que era una ley que nos llevaba al verdadero Cordero. Es decir, que la ley ceremonial sigue viva, pero a través de Cristo. Entonces, la ley ceremonial no ha sido quitada. La ley ceremonial sigue en Cristo. Y si la ley ceremonial sigue viva en Cristo, ¿no será que la ley moral también sigue viva por Cristo, hermanos? Cuando nosotros seguimos leyendo este pasaje bíblico, vemos que el apóstol Pablo primero nos habla de una justicia que es por la ley y luego nos habla de una justicia que es por la fe. Es decir, que la justicia que es por la ley es la que nos dice que hay que guardar los mandamientos de Dios. Y luego la justicia que es por la fe es aquella justicia en donde el ser humano es redimido gracias al sacrificio que Jesús hizo en el madero. En este caso, entonces, aquel que ha pecado puede corregir su error y puede dejar de pecar gracias a la justicia que es por la fe. Leamos que el apóstol Pablo aclara lo que él está queriendo decir cuando dice que el fin de la ley es Cristo. Leamos en el versículo 6 al 7 del mismo capítulo. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá del abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es decir, que tenemos una justicia que es por la ley y una justicia que es por la fe. Y yo pregunto algo, hermanos, ¿acaso podemos tomar la justicia que es por la fe para derrumbar la justicia que es por la ley? Eso sería absurdo, porque la justicia que es por la fe nos dice que si creemos en Cristo, nuestros pecados serán perdonados. Eso quiere decir que somos salvos por la fe y no por las obras. No hay ningún rito religioso, ninguna ceremonia religiosa que te va a salvar de los errores que has cometido en el pasado, sino que es la fe en que Jesús murió por tus pecados la que te va a salvar de tus pecados pasados. Y esa fe es lo que el apóstol Pablo llama la justicia que es por la fe. Y esto él lo aclara en Romanos capítulo 3, versículo 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pues esa es la justicia que es por la fe. Es decir, que has sido salvado por gracia. Es un regalo gratuito que Dios te da. Él te redime de los errores que has cometido en el pasado por haber violado la justicia que es por la ley. Sin embargo, hay una aclaración que dice que la justicia que es por medio de la fe solo nos redime de los pecados pasados, como dice el apóstol cuando dice que todos han pecado, y luego lo aclara en los siguientes 2 versículos del mismo capítulo, del 25 al 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí él explica a qué se refería cuando dijo que todos pecaron, porque esta justicia que es por la fe viene a limpiar los pecados pasados, es decir, las violaciones a la justicia que es por la ley, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cuál justicia?
la justicia que es por la ley, a fin de que Él sea el justo, porque Jesús nunca violó la ley, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, hermanos, la justicia que es por la fe nos lleva a redimir los pecados pasados, a limpiar todos los errores que hemos cometido en el pasado, pero no nos lleva a derrumbar la justicia que es por la ley, porque nosotros sabemos que la fe sin obras está muerta. De tal manera que la justicia que es por la fe viene a establecer la justicia que es por la ley y no a derrumbarla. Por eso el apóstol Pablo luego concluye en Romanos capítulo 3 versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, que la justicia que es por la fe confirma la justicia que es por la ley. Entonces vemos que el apóstol Pablo aclara: no se puede tomar una expresión así nada más, que el fin de la ley es Cristo, para decir que la ley ha sido abolida. Es un concepto totalmente enloquecido. Es como tomar una carta, sacar una pequeña frase y luego salir a decir que esa persona quiso decir eso en toda la carta, cuando esa persona simplemente estaba usando esa frase para llegar a otro concepto. Por eso cuando el apóstol Pablo dice que el fin de la ley es Cristo, luego aclara: para justicia a todo el que cree. Es decir, que queda establecida la justicia de la fe y la justicia de la ley, tal como luego él lo aclara en Romanos capítulo 3 versículo 31. Por eso dice Salomón que después de establecer la justicia que es por la fe, debemos establecer la justicia que es por la ley, declarando que el fin del discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. La Iglesia Católica y sus hijas evangélicas, sin embargo, están empecinadas en desobedecer los mandamientos de Dios, queriendo establecer una justicia propia, inclusive a nivel gubernamental, una justicia que no es ni de la fe ni de la ley. Una justicia que no es bíblica, que es predicada por personas que abiertamente dicen que nunca se han leído la Biblia y que es asumida por iglesias que supuestamente se la pasan leyendo la Biblia. ¿No es realmente irónico todo esto? Que Agustín Laje diga que él nunca se ha leído la Biblia y que luego es recibido como predicador estrella en todas estas iglesias católicas y evangélicas, hermanos. Es realmente impresionante. Pero lo que vemos es que estas iglesias evangélicas y católicas están cometiendo el mismo error que cometieron los judíos. Leamos en Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esta justicia propia que quieren establecer estas iglesias, católica y evangélica, es la obediencia a falsos mandamientos papales, como si fueran mandamientos de Dios, mientras deliberadamente permiten que en la sociedad se desobedezca por completo los mandamientos del 5 al 10. Porque ¿qué es lo que enseñan las iglesias evangélicas? Que la ley de Dios ya no es necesario obedecerla, porque supuestamente el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿de dónde viene la inmoralidad que se vive en la sociedad? Sino de la misma iglesia cristiana, que enseña que tú puedes robar, que puedes matar al bebé en el vientre materno, y que no pasa nada, porque el fin de la ley es Cristo, y ya no es necesario guardar la ley de Dios. ¿De dónde viene la inmoralidad entonces, hermanos? Ellos mismos son los causantes del colapso de la sociedad, y luego ellos mismos quieren venir a poner la solución, inclusive causando un peor daño que el que ya han hecho, porque ahora no quieren que se guarden los mandamientos del 5 al 10, sino que quieren imponer falsos mandamientos del 1 al 4, que no aparecen en los mandamientos de Dios, sino que están en el catequesis católico. Y es curioso, el otro día hablaba con alguien que es islámico. Yo le decía: mira, pero tú no cumples, porque se te pide hacer un trabajo y no lo haces. Yo le dije: eso está mal. Y entonces él me respondió: mira, yo creo en Alá, y según él,
eso no le permitía robarle a nadie y que por eso yo debía tener total tranquilidad de que él me iba a cumplir, porque su religión islámica pues le prohíbe hacer algo inmoral, es decir, robar, engañar, etc. Es curioso, ¿verdad?, que alguien que cree en un Dios inexistente, en Alá, guarde preceptos morales de una forma más estricta que alguien que cree en el verdadero Dios, que es Jehová, entre comillas, porque ellos no aceptan el nombre de Jehová, pero ellos aparentemente creen en el verdadero Dios y sin embargo no obedecen preceptos morales, porque según ellos, su Dios vino a derrumbar toda la justicia que es por la ley, para que estemos en la justicia que es por la fe, cuando vino a hacer todo lo contrario. Vino a revelarte la justicia que es por la fe, para restablecer la justicia que es por la ley. Sin embargo, este es el cristianismo que se vive en Occidente, un cristianismo corrupto, donde los cristianos piensan que pueden robar libremente porque Jesús les perdona todos sus pecados. Hermanos, entonces se me hizo bastante interesante que las religiones paganas tengan una imitación de los preceptos morales que el primero que los dio fue Dios. Es decir, no hay en la historia mundial ninguna otra religión que se haya presentado con preceptos morales más que la religión del judaísmo, por decir eso, porque finalmente sabemos que hoy en día el judaísmo está muy tergiversado y caído en apostasía también. Sin embargo, fue Moisés quien se presentó al pueblo con el decálogo de los 10 mandamientos que contenían los preceptos morales. En ese momento eso no existía en las otras naciones. Todo era un terrible degenere en la tierra de Canaán. Ahí ocurría incesto, pedofilia, sacrificio de bebés al dios Moloch, comían sangre, comían lo inmundo, comían animales muertos en el campo. Una cosa de locos. Pero luego, cuando Dios presenta estos preceptos morales y el pueblo de Israel empezó a tratar de guardarlo, pues las religiones paganas empezaron a imitar esto, como para no quedarse atrás, de una manera que fuera tan evidente de la diferencia entre el verdadero Dios versus el falso Dios. Pues las naciones que adoraban al falso Dios eran totalmente inmorales. Entonces como que el demonio se puso las pilas y trató como de imitar estos preceptos morales. Y cuando miramos al budismo, vemos que es una religión que también tiene leyes donde no se debe matar, donde se debe respetar la vida, no debes robar. Y de nuevo, cuando tú vas a una nación budista, a Taiwán, a Corea, sobre todo Corea del Sur, pues tú ves que esas naciones pues viven respetuosamente, no hay tanta delincuencia como en Occidente. Y es hasta impresionante, ¿verdad? Porque finalmente Buda fue un ser humano y luego ellos tienen una estatua que realmente pues es muy ridícula, con ese hombre barrigón, como si fuera Dios. Es algo que es absurdo, pero finalmente ellos guardan una ley moral que no se guarda en Occidente. Asimismo es el caso de los islámicos, que vemos que Alá no existe, fue un Dios inventado por una monja católica casada con un hombre llamado Mahoma. Sin embargo, ellos guardan estos mandamientos del 5 al 10 de forma más estricta que en Occidente. Entonces vemos que el paganismo sí vino a imitar los preceptos morales del cristianismo o del judaísmo, pero luego no vemos los mandamientos del 1 al 4, como es apenas obvio, porque esos mandamientos ya no